términos de la medición con Doppler en la estenosis. Hay una sensibilidad del 90%. Acuérdense que lo que habíamos visto en la clase pasada es que más o menos menos del 30% un paciente puede llegar a tener un síntoma de AIT que sea correlacionado con una asterosis carotidia, teniendo una sensibilidad del 90% para un diagnóstico, evidentemente justifica que se haga estudios screening, estudios masivos, para determinar el grado de riesgo que tiene un paciente al tener una ACV o una enfermedad cardiovascular. Lo más importante ahora, en la parte Doppler, focalizar la atención en región preestenótica. A ver, región preestenótica. ¿Qué es lo que aprendí de hemodinamia? Región estenótica y región postestenótica. Bien, estamos ya hablando de una estenosis significativa. Región, acá tenemos la estenosis significativa. Según lo que dice ahí, dice prestar atención en la región preestenótica, la región estenótica y la región postestenótica. Lo que aprendimos hasta ahora, ¿qué te parece? ¿Cómo es una región preestenótica en el cuerpo? ¿Cómo se comporta la velocidad del flujo? No, que el patrón de flujo. El patrón de flujo de alta Ya resistencia. te va a tocar, ya te va a tocar la pregunta. alta resistencia sería. Bien, ¿por qué alta resistencia? Porque se frena. Porque se va frenando Bien. con el obstáculo y va disminuyendo. Bien, entonces, él dice que Tiene una aquí resistencia viene un propulsora. patrón de flujo que va aumentando la resistencia. Va aumentando la resistencia porque está algo que lo va a resistir, que es una función. Va aumentando la resistencia. ¿Sí? Acuérdense, por eso es importante tener bien en claro la hemodinamia, porque ¿qué era la resistencia alta? ¿Qué es la resistencia alta cuantitativamente? Es la disminución del flujo. Eso sería, no, Cualitativo. ni cuantitativo ni cualitativamente. En español. A uno. Ahí está. Ah, Cuantitativamente, una alta resistencia es mayor a 0,8. Cuantitativamente. ¿Sí? Entonces, él me está diciendo que mientras me va acercando la placa al flujo, va aumentando la resistencia. ¿Por qué? Porque claro, acá se me puso un piquete. ¿Sí? Me va a resistir a que pase. La palabra te lo dice, me va a resistir a que pase. Bien. Después dice, importante focalizar la región estenótica. Bueno, acá, estenótica. Como es el flujo aquí, Sigue igual. Marta. O menos. Un poco El menos. flujo disminuye más. vieron que tienen la oportunidad de equivocarse todos, no solamente uno. Por eso, ¿cómo es? Otro que había hablado justo. Bueno, ¿cómo es el flujo aquí, Tere? Y de alta porque está De alta, de... resistencia, está venciendo la placa. ¿De qué depende la resistencia? De la velocidad. De la dilatación. Cuando hablamos de resistencia, ¿a qué forma de la estructura de la onda espectral pensás? La diástole, vamos, ahí, la diástole, bien. Cuando hablamos de resistencia, pensás en la diástole. La diástole de qué va a depender? De los capilares, de lo que está adelante. ¿Sí? Si adelante me pongo un adoquín, la resistencia va a ser alta y la diástole baja, por eso tiene alta resistencia. Aquí, Porque está abierto allá. bien, acá la resistencia puede ser que esté baja, ¿sí? Pero lo más importante aquí La velocidad. Aumenta. es la velocidad. La velocidad. Y cuando hablamos de Lento. velocidad, ¿a qué Disminuye. forma No. de la estructura espectral pasando te pocos. imaginas? Amplitud. A los A las picos. sístoles, sí. Sistólico o diastólico, por los picos, la velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está la velocidad aquí? Alta. ¿Se acuerdan cuando apretábamos la manguera? Apretamos la punta de la manguera y salía para regar las plantas chorro la velocidad. ¿Sí?
Sale a chorro la velocidad acá. Pero ¿cuánta agua llega allí respecto a una manguera que está abierta sin apretar la punta? Menos. Menos, disminuye el volumen. Lo que vos creés que apretando la manguera le tiro más agua a las plantas, no, le tirás menos agua, le tirás más velocidad. ¿Se entiende? ¿Alguna vez te pusiste a regar la planta y dijiste, mirá, le echo más agua, apretaba las mangueras? No, le estás echando menos agua, pero a mayor velocidad le estás dando. Bueno, esto es lo mismo. Entonces acá hay más velocidad y ya te respondí que hay acá. Menor resistencia sí, pero menos ¿qué? Velocidad. Menos velocidad. Menos velocidad. Entonces esto se va a caracterizar porque aumenta la resistencia. Y obviamente va bajando, va a ir bajando la velocidad, va a ir chocando, va desacelerando. Bien. Acá aumenta la velocidad y acá cae la velocidad. Velocidad. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre resistencia y velocidad, no? Porque es... ¿Estamos todos de acuerdo que es resistencia y velocidad? Si no, levantamos la mano y pregunten. ¿Cómo se grafica eso en la onda espectral? ¿Qué es resistencia y velocidad? Este ejemplo. Esto, alta resistencia. ¿Sí? Acá tenemos velocidad alta. Una diástole porque ya pasé, superé este lugar. Y acá baja la velocidad. Baja la velocidad. Si acá tenemos 100, acá tenemos 10, acá tenemos 30 y acá tenemos 200. ¿Sí? Esta es la velocidad. Esto es acá velocidad. Los picos son velocidad, marcan velocidad los picos. ¿Sí? Entonces el flujo sería alto en el nivel pre y bajo en el nivel... Flujo sería como... El flujo. Ajá, ¿cómo sería acá? Ahí sería alto, o sea, como va mayor... O sea, allí sería alto. Acá alto. Sí. ¿Por qué va a ser más alto acá? ¿Qué Porque tiene? viene todo... No. O sea, si está cortada la calle, ¿los autos pasan más rápido? Por eso entonces pre estaría bajo. Bajo. Y en la placa igual. Y ya después... No te entiendo, Marta. A ver. En la estenosis el flujo también va, o sea, todo es a nivel preestenótico, estenótico y postestenótico está disminuyendo el volumen, estoy hablando del flujo como tal, no de velocidad. El flujo, sí, va a ir cayendo el flujo. La cantidad de sangre, Sí. porque le vas tapando las arterias y la sangre va disminuyendo. Entonces el 2 sería bajo. No, o sea, va disminuyendo el volumen, no la velocidad, no quiere decir... No es por eso, pero a nivel preestenótico, ¿cómo sería? A nivel preestenótico, ustedes se dan cuenta cuál es la diferencia entre volumen y velocidad, ¿no? Sí, por eso estoy preguntando lo del volumen. ¿Sí? porque El volumen es la cantidad de agua, la cantidad de sangre. La velocidad es la velocidad que llega. O sea, vos podés tener 3 glóbulos rojos que vayan a 200 km por hora y podés tener un balde de glóbulos rojos que se queden así, caminando. O sea, no tiene que ver el volumen con la velocidad. ¿Sí? Acá el volumen va a ir disminuyendo, porque va a ir chocando acá. ¿Sí? Va a ir disminuyendo, porque va a ir chocando acá el volumen. Y acá también va a disminuir el volumen. Solo que acá va a disminuir la velocidad, aumenta la velocidad y disminuye la velocidad. Pero todo el volumen va cayendo. Es una cuestión lógica. ¿Sí? Una cuestión lógica. Si se me tapan las arterias no me llega tanta sangre. ¿Sí? Si tapo la manguera no me llega tanta agua. Si la cañería se tapa de sarro no me llega tanta agua. ¿Sí? Es una cuestión muy simple. ¿Sí? Ahora, velocidad es diferente. ¿Sí? Acá baja la velocidad, sube la velocidad y baja la velocidad. ¿Sí? ¿Dónde les parece a ustedes que va a estar más baja la velocidad? ¿Acá o acá? Muy bien, acá va a estar incluso más baja todavía la velocidad. Mientras más me aleje va a ser más baja todavía. Acá va a ser alta la velocidad. ¿Se acuerdan cuando salía de la escalera del subte? Iba rápido, y después íbamos rápido hasta, bueno, ya a 3 cuadras ya vamos más lento. ¿Sí? Acá lo mismo. ¿Sí?
¿Se entendió esto? ¿Sí? Se entiende que velocidad y volumen no tienen que ver, son dos cosas diferentes. ¿Sí? La resistencia es diferente, estamos hablando de cosas diferentes. Todo el volumen de sangre va disminuyendo, obviamente, si tienen las cañerías tan tapadas. Lo que vemos acá es, baja la velocidad, aumenta la velocidad y baja la velocidad. Y acá va a bajar más que acá, porque van pasando de a poco. ¿Sí? Bien, entonces, lo más importante es focalizar la atención en región preestenótica. ¿Cómo va a estar? Alta resistencia, baja velocidad. Baja velocidad y alta resistencia. Va bajando la velocidad, de a poquito va a ir bajando y onda la resistencia. Región estenótica. Alta velocidad. Y la resistencia va a depender de qué, en realidad. ¿De qué depende la resistencia? Del tejido. Guarda, porque, a ver, si yo te digo, todo lugar donde hay estenosis, ¿hay baja resistencia? Te hago otra pregunta. Un paciente que viene con una ACV y aparte tiene una estenosis carotidia, ACV, ¿cuántas capilares tiene acá? 0, tiene pocos capilares, ¿no? Pero tiene una estenosis carotidia. Bueno, ahí va a tener alta velocidad y alta resistencia. No es la condición más lógica, pero matemáticamente se puede dar, y se da incluso en algunas cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, lo que prioriza esta región no es la resistencia en sí, porque eso depende de los capilares, no sabemos. Estamos hablando de la región estenótica. Entonces, lo que prioriza esta región es la velocidad. Lo que prioriza una región estenótica es la velocidad. Digo de vuelta, lo que prioriza la región estenótica es la velocidad. La velocidad. Y la región postestenótica va a estar todo bajo. La velocidad baja, el flujo bajo, y va a estar más bajo que este inclusive. ¿Sí? Porque perdió mucha energía. Seguimos. Entonces, ver la resistencia, ver la pulsatividad de la arteria carótida común y sacar conclusiones. Esta puede variar si es preestenosis o postestenosis, dependiendo del lugar de estenosis. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo y empiezo a ver la carótida común, algo que a todos nos gusta. ¡Pum! Carótida común, ¿no? Y vemos que en la carótida común encuentro que nos pasó, creo que la clase pasada, este patrón de flujo. ¿Qué patrón es? Trifásico. Trifásico. ¿Es esperado eso por la carótida común? No. Vimos un paciente que tenía un patrón de flujo de alta resistencia, incluso en la carótida interna. ¿Se acuerdan? Uno que estaba ¿sí? Que tenía la carótida interna del lado derecho, permeable, sin obstrucciones significativas, con un patrón de flujo de alta resistencia. ¿Se acuerdan un paciente que vimos de este lado? ¿Cuántos estuvieron con ese paciente? Ahora te voy a hacer acordar con esto. ¿Qué te dice? Que la carótida interna tenga un patrón de flujo de alta resistencia. Los capilares. Que puede ser que esté previo a una estenosis, bien, bien, o sea que dentro de poco me voy a encontrar con una placa, bien. ¿Y si yo no encuentro la placa? Una ACV o una Algo en el cerebro. Puede ser que tenga una ACV el paciente. ¿Sí? ¿Pocos capilares? Que los capilares están cerrados. O sea, si yo veo este patrón de flujo en la carótida común, tengo que pensar dos cosas. O estoy ante un flujo preestenótico, ¿sí? Que mientras más avance, ¿qué va a pasar con esto? Se va a ver como más, no, más chico. Más chicos. Si dijimos que va Que bajando. va bajando, sí. Ah, sí. Más chico, la velocidad va a ir chocando con la placa, va bajando la potencia. Bien. Entonces, si yo veo esto en la carótida común, puedo pensar dos cosas. Lo primero que tengo que pensar es que aguas arriba está sucediendo algo. ¿Sí? Está sucediendo algo.
algo que no me deje abrir los capilares. Puede ser que algo que se interponga antes de llegar a los capilares, como una estenosis o una oclusión. Y si recorrí todo lo que es extra craneal y encontré que no había ningún tipo de estenosis. Vos me dijiste recién, y debe estar más arriba la estenosis. Y yo te diría que no. Y ya con lo que dio Sandra en anatomía, ¿por qué te puedo decir que una estenosis más arriba, ¿sí? Si es por estenosis sola, no daría condición completa para que sea esto? Por las Bueno, porque colaterales. tienes mil colaterales, polígono de Willis. Muchas colaterales. Entonces, cuando veo esto, tengo que pensar, si tengo una obstrucción o una oclusión más arriba, y si no la tengo más arriba, evidentemente hay algo en el parénquima que esté haciendo que los capilares estén cerrados. ¿Sí? ¿Se acuerdan ahora que el paciente tenía de este lado un patrón de flujo trifásico, prácticamente? De la vertebral. Y de este lado tenía un patrón de flujo casi normal. Sí. Y con una vertebral también de alta resistencia. Y sin preguntarle nada al paciente anterior, le dijimos, ¿usted no tuvo a una ACV? Sí, tuvo una ACV. Él no se acordaba de qué lado lo tuvo. ¿Cuál es la otra pregunta? Para darte cuenta de qué lado, si supuestamente del lado derecho tenía alta resistencia a la carótida interna, la ACV, ¿cómo se manifestó en su cuerpo? ¿Se acuerdan que le preguntamos al paciente y qué dijo? Del lado izquierdo, sí. Yo tuve en mi mano izquierda que no me funcionó directamente. O sea, está buenísimo. O sea, corroboramos la hemodinamia con la clínica del paciente y lo que vimos por Doppler sin haberlo preguntado antes. ¿Cuánto estuvimos con ese paciente? ¿Ustedes? ¿Se acuerdan ahora? Sí, ¿no? sí, sí. Pero viendo la vertebral. Bien, tenía un patrón de flujo de alta resistencia. Alta resistencia significa que aguas arriba o hay una obstrucción o una oclusión, o quizás está permeable, pero los capilares del tejido están cerrados. Bien, entonces, por eso es importante ver la pulsatibilidad de la carótida común. Por eso es importante ver la pulsatibilidad de la carótida común y sacar las conclusiones. Ejemplo de asimetrías en la carótida común. Vamos a poner un ejemplo y a sacar conclusiones. Lado derecho, lado izquierdo. Vamos a hablar de la carótida común solamente. Caso 1. Carótida común. ¿Sí? Y del lado izquierdo, ¿cómo es el patrón de flujo de la carótida común normalmente? ¿Qué resistencia tiene? Moderada, porque es la madre de la interna y la externa. La externa es alta y la interna es baja y como que... Bien. Normal más o menos tienen... Encontramos del lado derecho trifásico o alta resistencia. Lado izquierdo prácticamente normal. ¿Qué conclusión podríamos llegar de esto? Puede haber del lado derecho. Izquierdo, ¿Por qué sí. izquierdo? Porque ahí tiene un anormal, en el derecho tiene un anormal. En la carótida interna, en la carótida común, tiene anormal, sí. Si tiene anormal en la carótida común, con alta resistencia, ¿por qué pensás que la ACV está al lado izquierdo? Es contralateral. ¿Los capilares son contralaterales? No, pero es carótida común, no es interna. No, esto es la clínica, es una cosa. Acá estamos viendo. El lado izquierdo está bien y el lado derecho está alterado. A ver, vamos a uno. ¿Cómo? La ACV del mismo lado. El ACV del mismo lado. Bien. Tiene clínica, sería de lado. Por el entrecruzamiento de la fibra. Bueno, está bien. Puede ser una ACV del mismo lado. Sí. ¿Qué más puede ser? Placa en el bulbo o en la carótida. Bien, o una placa significativa en el bulbo o en la carótida interna. ¿Sí? Básicamente esas dos cosas. Que tiene algo obstructivo
o que tiene las capilares cerradas. ¿Sí? Vamos con este caso. Para que lo vea. Vamos con este caso. Carótida común, estamos hablando. Parvus. Es un parvus. ¿Qué es esto? Parvus. Parvus. Alta resistencia. ¿Qué es los alta resistencia? Esto. No, es un parvus tardus. Sí, pero ¿qué significa a modo niño? ¿Qué significa esto así para allá? Que llegó tarde. Que llegó tarde. Que llegó tarde, ¿qué llegó tarde? Flujo. Sí, ¿qué es eso? ¿Qué representa? No, la velocidad es así. No, El flujo. ¿Por qué se confunde velocidad con...? La velocidad es esto. Volumen. Alta velocidad, baja velocidad. Alta velocidad, baja velocidad. Alta velocidad, baja... Esto es velocidad. Esto. El volumen. Dijimos 1000 veces que para allá es Tiempo. tiempo, no es velocidad. Es fácil, son dos palabras. Velocidad, tiempo. Velocidad, tiempo. No es muy difícil. Velocidad, tiempo. Yo se lo explicaba a un chico que terminó el secundario porque estamos haciendo un libro. Te juro, capaz que porque recién terminó el secundario. Sí. Las abscisas que son ordenadas son, eso sí, bueno, ¿qué es? ¿Centímetros o metros por segundo, no? Sí, por allá que, ¿y esto qué es? Un tiempo de aceleración. Sí, sí, ok. Te lo dibujo. Es sencillo. La velocidad es así y el tiempo por allá. Entonces, el tiempo de aceleración está tardando. ¿Qué está tardando? ¿En llegar qué? Volumen sanguíneo. La sangre a ese lugar. Está tardando en llegar sangre a ese lugar. O sea, yo estoy evaluando la carótida común. Miro la carótida común y está llegando tarde en llegar acá. Y acá llega Normal. normal. Bien. Acá llega tarde y acá llega rápido. Estoy acá. Bien, conclusiones. ¿Qué puede ser? Esposos. Evidentemente, algo pasa antes de esto que me esté llegando tarde. Bien, vamos. ¿Puede ser que eso post-obstructivo esté en el callado aórtico? Sí. Si está en el callado aórtico, ¿por qué no llega tarde de este lado? No está. En el tronco. Porque sale directamente. Claro. Guarda, entonces, si yo tengo esto de este lado y tengo esto normal de este lado, evidentemente, En el tronco, pues. hay algo que está haciéndome que llegue tarde, pero que no incluye Al otro lado. al otro lado. Evidentemente es algo que puede ser el tronco brachicefálico, a esta altura ya tenemos que saber la anatomía, ¿no? Puede ser la base de la carótida común, que yo le estuve hablando acá, lo que sea, pero no puede ser el callado aórtico. No puede ser una estenosis lobar aórtica severa. ¿Por qué? Porque hubiese dado de los dos lados. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien, practiquen esto en sus casas, Vamos con otro ejemplo. Otro tarde. Ese es aórtico, sí. Tenemos de los dos lados un tiempo de aceleración tarda. Dijimos por allá es Tiempo. muy fuerte. Que para el otro lo lleva. Para el otro. Sí, para el otro lo Nunca más te vas a olvidar de este momento porque todas las clases de acá al terminó te voy a preguntar lo mismo. Entonces, para allá es Tiempo. Para arriba es velocidad. Y de a poquito vamos a ir terminando este tema. Entonces, si las dos carótidas comunes, El callado. ¿sí? Sí. Evidentemente me está sucediendo una situación que puede ser dos situaciones. La más común puede ser que Aorta o callado. haya desde el callado o del corazón mismo
imposibilidad para que llegue a tiempo el flujo. Por eso me tarda en llegar, el tiempo de aceleración, el tiempo tarda. Bien. Y una cosa más rara que puede llegar a pasar, pero puede pasar, sería que El agarre de forma independiente placas en los dos lados. que tenga de los dos lados algo más abajo y que los dos lados tarden en llegar. Sería una situación más rara, ¿sí? Pero puede pasar. ¿Sí? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Porque es muy importante, pero muy importante que veamos esto de la carótida común. Porque te va a costar al principio diagnosticar la estenosis carotidia en el bulbo. Te va a costar al principio porque no es fácil a veces. Entonces, todas estas cosas me van a ir orientando. Si yo veo una placa clase 5 que parece un hueso, que no me deja ver ecos, que no veo flujo, que no veo nada, y veo 1 milímetro antes de esa placa un patrón de flujo así, o así, Normal ahí. ¿qué quiere decir? Que esa placa No ¿es está. significativa o no es significativa? No significativa. No es significativa, es más visual de lo que estoy viendo, y como sé que bidimensionalmente no puedo diagnosticar estenosis, entonces voy a quererle más al flujo aguas abajo de que estoy mirando algo que a lo mejor lo estoy sobredimensionando. Créeme que yo apenas hacía Doppler encontraba un montón de oclusiones. Claro, pues yo quería ver la estenosis, no, después cuando me di cuenta que lo más importante era el patrón de flujo. Entonces, con esto te va orientando, te va a ayudar un montón. Es ver los flujos posibles que es la carótida común. Si yo veo, entonces, este flujo de un lado y este del otro, ¿qué voy a pensar de este lado? Se taponado hacia atrás. Que hay una Obstrucción. obstrucción o estenosis previa a la situación dada. Bien, y si encuentro esta situación, que pueda haber una obstrucción o estenosis posterior a esto, o si no hay estenosis o obstrucción, puede ser que los capilares estén cerrados arriba. Esto es muy importante, ¿eh? Bien, tenemos poco tiempo. Flujo amortiguado es que llamamos el tardus, el que tarda. Como me dijo ayer el alumno de secundario, el tiempo de aceleración está lento. Tarda, ¿no? ¿De qué? Tarda para ser así. Bien, tarda. Flujo amortiguado, la velocidad de aceleración está retardada cuando hay previamente obstrucciones. Acá vemos, por ejemplo, flujo amortiguado de los dos lados, puede ser bajo gasto cardíaco, estenosis ovar aórtica. Flujo amortiguado en una y en otra no, lo vimos ahí. Bueno, con alta pulsatividad o baja pulsatividad, también lo vimos, con alta resistencia o baja resistencia, oclusiones de la carótida interna, o puede ser una oclusión de la carótida común, distal. O sea, yo tengo acá el traductor. Yo sé que alta resistencia y baja velocidad es un sinónimo que aguas arriba puede estar tapado, pero puede ser en la carótida común también, un poquito más arriba de lo que estoy viendo. Bien. 3 mediciones importantes. Esto es básicamente el jugo de esto que para esto estamos hablando. 3 mediciones importantes. ¿Qué es lo que vamos a medir? La velocidad pico sistólica, vamos a medir la velocidad. ¿Cómo se mide la velocidad? Para arriba o para abajo, ¿sí? La velocidad. Y el índice de ratio. ¿Qué es el índice de ratio? El índice de ratio es la velocidad pico sistólica de la carótida interna o del bulbo carotidio o del lugar donde está estenosado sobre la velocidad pico sistólico de la carótida común previo al lugar donde está estenosado. Esto básicamente es lo más importante para el Doppler. De esto van a vivir algunos de esto, de medir la velocidad pico sistólico, cópienlo, de la carótida interna o del lugar donde está estenosado sobre la velocidad pico sistólico de la carótida común. ¿Y por qué es importante el índice de ratio? ¿Por qué es importante el índice de ratio? Dijimos que hay 3 mediciones, velocidad pico sistólico, diastólico. Hay libros que van a encontrar que dicen
todo paciente que tiene velocidad pico sistólica de más de 125 centímetros por segundo en la carótida común tiene probabilidad de tener estenosis carotídea. Y yo te digo de que si agarrás a un jugador de rugby y le haces un Doppler, va a tener quizás 180 de velocidad pico sistólico porque tiene un gasto cardíaco mayor. Entonces, pero no significa que tenga estenosis. Y si agarramos a la abuelita que está pobrecita en shock, casi pobrecita por morir, y nos pide un Doppler vaso del cuello, no esperemos que vayamos a encontrar velocidades altísimas, porque tiene todo bajito. Entonces, para no ser absolutistas en las velocidades pico sistólicos, que es o hasta cuándo, existe el índice de ratio, que es una relación. Y al ser una relación es más fidedigno que la velocidad pico sistólico absoluta. De estos tres, lo más importante es el índice de ratio, porque es una relación y no es una velocidad absoluta. Yo no puedo a un ser humano decirle absolutamente que una velocidad vos tenés 85% de estenosis. Si ustedes crecieron que ves una tablita donde dice velocidad 145 igual 85%, no es tan fácil. No existe eso. Entonces, esta relación es una de las más importantes relaciones para darme cuenta que haya una estenosis. Y ahora vamos a saber los números de eso. Para medir esta velocidad hay que tener en cuenta en qué lugar vamos a medir y corregir el volumen de muestra. A ver, ¿en qué lugar vamos a medir? ¿Puedo borrar esto? Sí. Bien. ¿En qué lugar vamos a medir? Supongamos que tenemos El tablerito se está girando. la carótida común. ¿Esto cuál es? Externa. La externa y esta la interna. Y supongamos que la placa está por acá. Bien. Según eso dice que el índice de ratio vamos a medir donde está la placa en la velocidad mayor sobre la carótida común. ¿Dónde mido? La mayor sería pre. Arriba. ¿Acá? Sí. No, Bien. pre. Y acá dice corregir volumen de muestra, o sea, hacerlo más chiquitito porque vos lo tenías así de grande y no te va a medir bien, hacerlo más chiquitito. ¿Sí? Voy a medir eso. Y voy a medirlo sobre qué, dice el ratio. Común. La carótida común. Fíjate cómo tuve que angular las cosas para que puedan medir bien. Acá es muy importante poner el ángulo, muy importante, porque el ángulo me va a variar la velocidad. Mucho me va a variar la velocidad. Lo más importante en medir velocidades va a ser poner el ángulo a 60 grados. Entonces dice que hay que medir esto sobre esto. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Y acá viene algunas de la importancia de la índice de resistencia y de las velocidades pico y algunos estudios que se hicieron de los que se han hablado. ¿Sí? Esto no es lo más importante, esto no es lo más importante, son estudios. Algunos han dicho que los pacientes que tenían de 1 a 29% de obstrucción tenían, no lo copien esto, porque no es lo importante, menor a 125 centímetros por segundo. Pacientes que tenían menos del 50% tenían menos de 125 por segundo. Pero ya acá el rugby murió. Y dijimos que un tipo que está jugando a rugby va a tener más de 125. Y no por eso tiene que tener una estenosis del 80%. ¿Sí? Pero esto para que ustedes vean que laboratorios vasculares crean su propia plantilla. Y no digo que esté mal. Ellos han visto porcentualmente que todos los que tenían una velocidad mayor a 125 o una velocidad diastólica mayor a 40 tenían una estenosis mayor al 80%. ¿Sí? De esto lo que podemos sacar evidentemente es que priorizan la velocidad pico sistólica de la diástole, pico diastólica, para describir una estenosis significativa. Con respecto a la velocidad pico diastólica, es algo muy interesante lo que sucede. La velocidad pico diastólica.
velocidad, ¿sí? Pico diastólica, o sea, la velocidad pico diastólica. Si es menos del 50% de la estenosis, la velocidad pico diastólica se ve como que no aumenta tanto. Se mantiene normal. Si bien habíamos dicho que depende de las colaterales, pero acá vemos este fenómeno que sucede que se mantiene dentro de todo normal cuando la estenosis es menos del 50%. Cuando la estenosis es más del 50%, el gradiente, la velocidad pico diastólica, aumenta en proporción a la estenosis. Aumenta de golpe, empieza a aumentar más. Si es más del 70% de estenosis, aumenta rápidamente la velocidad pico diastólica a más de 100 centímetros por segundo. Esto está buenísimo porque te va a pasar que no vas a tener todos los datos para saber de qué estenosis estás hablando. Porque como juegan un montón de factores internos, extrínsecos y adistal y previos, puede haber alteraciones. Pero entonces acá tenés un tip que está bueno, que te dice que si la diástole la encontraste en su velocidad, diástole, a más de 100 centímetros por segundo, la diástole a más de 100 centímetros por segundo, probablemente estés viendo una estenosis mayor al 70%. Otros dicen que cuando la estenosis alcanza un 50%, la velocidad pico diastólica alcanza también un 50 centímetros por segundo. ¿Sí? Esto está bueno, porque ya me va tirando una idea la velocidad pico diastólica. Ratio de velocidades, post sobre pre, o digo post estenótico, digo acá, ahí, sobre pre. Hace disminuir factores como el gasto cardíaco, la resistencia, la compliance arterial. ¿Por qué? Porque vos vas a ver pacientes que tienen muy bajita presión y va a tener velocidades de 80. Y a lo mejor tiene una estenosis, porque previo a ese 80 hay una velocidad de 5. Entonces, aún una diferencia. Vamos a ver cómo cuantitativamente se marca esa diferencia. Debe ser el ratio, la división pico sistólica por la división pico sistólica, menor a 2. Y para algunos autores dicen menor a 1,8. Vamos a tener un ejemplo. Yo mido acá la velocidad pico sistólica y me da 200. Yo mido acá la velocidad pico sistólica y me da 80. ¿Cuánto sería el índice de ratio? Es con la calculadora. 2,5. Vamos al cuadrito. 2,5 menor de 2. Mayor a 2. Evidentemente tengo una estenosis que es hemodinámicamente significativa, es más del 50%. No sé, porque todavía no estudié más abajo, cuánto es 50, 60, 70, 80, 90, pero sé que es más del 50%. Ese es un tipo. Algunos dicen que es 1,8, otros dicen que 2, pero en el caso del ejemplo me dio 2,5. Vamos a ver. Cuando hay una estenosis menos del 50%, el ratio, índice de ratio, va a ser menor a 1,8 o menor a 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuando hay una estenosis del 50 al 69%, o sea, una estenosis moderada, el ratio va a ser mayor a 1,8 o mayor a 2 para otros autores, pero la diástole va a ser menor de 100. Y acá por eso te jugaba la diástole. O sea, acá ahora que sé que está mayor a 2, voy a mirar la diástole y seguramente va a ser menor de 100. Y además está apenas después de 2 o de 1,8. Y si la estenosis es más del 70%, ¿sí? Algunos dicen del 80%, el ratio va a ser mayor a 1,8. Y sí, chocolate por noticia. Pero ¿cómo me doy cuenta cuánto más es?
Porque la diástole es mayor a 100. ¿Sí? Esto es una forma para clasificarla. Y le voy a dar más de una forma. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que algunas veces van a ser incongruentes los datos. Y va a tener que tener más de un dato para saber exactamente que esto no. Ojalá esto viniera así de librito. Tam, pum, pam, pum. Pero no es así muchas veces. Entonces, acá se resume en este cuadro, que es un cuadro que yo llevé en mi billetera y en mi celular después cuando había los smartphones, pero antes no había los smartphones. Así que lo llevaban a mi billetera, le saqué una fotocopia y lo llevé para todos lados durante mucho tiempo hasta que me lo aprendí. Y el que yo invito a que lo saquen una foto, era más fácil con el celular, que me ayudó muchísimo. Esto es el resumen de todo, de lo que es dopplerísticamente cuando hay una estenosis carotídea. Vamos a ver cómo se correlaciona esto. Grado de estenosis, menos del 50%. Vamos a pasar al ratio. Menos del 50%, ratio menos de 2. Velocidad pico diastólico, menos de 40. Y sí, bueno, evidentemente cuando es todos los ratios menos de 2, es menos del 50%. Y si es menos del 50%, ¿cómo voy a saber cuánto es? Porque dice que menos de 2 y menos de 130 y una placa a simple vista menos del 50% me da que es menos del 50%. Entonces, ¿cómo sé si es 20-30, 30-40, 40-50? Pero no interesa. Bien, nos interesa. Hoy si quisiera indagar un poco, a nivel de los flujos, evidentemente, no voy a poder basarme en nada. A nivel de flujos. Entonces, ¿en qué me baso? Modo B. Cuando vos tenés un ratio menor de 2 y una diástole menor de 40, es menos del 50%. Y bueno, y ahí es modo B. Y vos me dirías, ¿y qué es modo B? ¿A ojo? Sí, a ojo. ¿A ojo? Sí, a ojo. Menos del 50%, tu informe va a ser a ojo. Hasta que no se haya inventado algo no tan cruento como una ortografía y algo más específico. Las estenosis menos del 50% son a ojo. Pero para tener ese ojo, muchas veces vas a tener que haber sabido sacar el índice de ratio para darte cuenta que realmente era menos del 50%. Y ya después sí, ya haces toda la ecografía, ya está la plaquita. Y a veces, a simple vista, se ve una plaquita que es ínfima. Pero ya después te vas a dar cuenta, este índice de ratio pensaba que tenía una placa enorme, tenía 1,5, 1,4, bueno, a ojo. Entonces, y acá hago un paréntesis, algunos doppleristas dicen que cuando la placa es menos del 50%, o sea que los patrones de flujo no fueron alterados, ponen placas cálcicas que obstruyen, o placas lipídicas, o regular, irregular, que escribimos hoy, que obstruyen la luz en menos del 50%. ¡Pum! Como dijiste vos. Ya está. Menos del 50%. No interesa hemodinámicamente. ¿Sí? Otros doppleristas no les gusta poner menos del 50%, porque menos del 50% puede ser 10-20. Y a lo mejor, si a mí me haces un estudio y me decís, tenés menos del 50%, menos del 50%, ponete en lugar, menos del 50%, ¿pero qué? Bueno, el informe dice eso. Y a lo mejor era un 10%. Está bien, el dopplerista no mintió, es menos del 50%. No está mal lo que puso. Pero hoy, con tantos aparatos más sofisticados, uno puede llegar a poner alguna escala de 10 en 10. Podría, no es condición. De poner, bueno, una placa de 10-20%, de 20-30%, de 30-40%, de 40-50%. No es fácil que todos hablen el mismo idioma. Nosotros nos costó en nuestro laboratorio por lo menos 15 años, ahora en que yo ya sé como mi compañera, el 20-30 es para ella 20-30, lo mismo que para mí, pero sigue siendo a ojo. ¿Sí? Y si no, ante la duda, menos del 50%. Pero una vez que busquen una escuela que seguir, sigan una cosa. Porque si ustedes ponen 3 meses, menos del 50%, y otros 3 meses, placa 10-15, ustedes mismos me van a decir, pero ¿cómo?
doctor, yo vine un día y me dijo que tenía 10-15%, y ahora dice menos de 50%. Créeme que choca. ¿Se entiende? Créeme que choca. Entonces, si vas a poner menos del 50% de acá para toda la vida, ponelo así. A mí no me gusta mucho, pero no te critico. No te critico, dijiste la verdad, menos del 50%. A mí no me gusta mucho por esa cuestión de que hay chicos de 30 años con una plaquita lipídica que es así y tengo que poner menos del 50%. Esa es la cuestión. ¿Resolvimos esta parte ya? A ojo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ver? Estas tres cosas. Cuando el índice de ratio es de 2 a 4. Cuando el índice de ratio es de 2 a 4, pero la diástole es menos de 100, bidimensionalmente generalmente se logra ver una placa más del 50%. La velocidad pico sistólico generalmente ronda entre 130 y 230. Digo generalmente porque ya aclaré esto con el Rapier. Y la estenosis es menos del 70%. Del 50%, porque aumentó más de 2 el ratio, pero menos del 70% porque la diástole es menos del 100. Esto entra en el examen. El de ahora, el del parcial y el de final. Mezclado, ¿no? Entra mezclado. La estenosis mayor al 70%, encontramos un ratio mayor a 4 y una diástole mayor a 100. Una placa mayor al 50% bidimensionalmente y velocidades arriba de 230. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta situación? Si vos encontrás, supongamos, un índice de ratio de 6, te dio 6, con una diástole de 150, ¿sí? Y una velocidad de 380. ¿Cuánto te parece que es el porcentaje de estenosis? Mayor al 70, incluso ya te puedes tirar a que sea mayor al 80. Hay estudios que dicen que cuando es un ratio mayor a 4,5 es seguro que es más de 80% de destrucción. La práctica crítica o preclusiva acá es compleja. Acá estamos hablando de una placa que es más del 95%. Hasta el 95% encontramos una escala que es similar. Mientras más ratio, más estenosis. 4,5, 5, 6, 6,5, 7 y estenosis velocidades de 500 a 600, ¿sí? Placas del 95%. Pero después del 95% sucede una situación hemodinámicamente compleja. Cae el ratio a veces, y la sangre pasa casi en fila. ¿Sí? Por suerte, gracias a Dios, no es lo más frecuente. Y estamos hablando de una estenosis crítica más del 95% o casi inclusiva. ¿Y sí, cómo me doy cuenta de esto? Bueno, un tips es que en la carótida común vas a encontrar... ¿El parvo? El parvo, sí. No, parvo es agua para eso. Estamos hablando del bulbo carotídeo. ¿Qué vas a encontrar? Alta resistencia y va bajando la velocidad. Va bajando la velocidad. Ahí ya más o menos. Pero a veces se tiene que pedir otro estudio más, con resonancia y demás, cuando son placas tan preclusivas. Por suerte, la mayoría lo vemos acá. Y cuando hay una oclusión, obviamente el ratio está ausente, no hay flujo, está oclusión, y acá, ¿cómo sabemos indirectamente que vamos a toparnos con una oclusión? Muy alta resistencia tiene que haber. Bien, muy alta resistencia. Ajá, y de ahí baja velocidad. Veamos. Te reivindicaste. Perfecto. Entonces, ya cuando empezamos así, alta resistencia, baja velocidad, no detectamos nada, bueno, evidentemente estamos ya, y vamos a ver otros tips después, cómo vemos oclusiones para tener más información. ¿Se entendió hasta ahora? Bueno, esto es lo mismo, zona postestenótica y su ensanchamiento espectral porque está el flujo más desordenado, ¿sí? Aumenta la proporción de la severidad, pero no puede ser cuantificada de forma precisa, el ensanchamiento de la onda espectral.
obviamente acá vas a encontrar que el tiempo de aceleración es tardus también, porque si hay una obstrucción muy significativa de este lado, ¿sí? Acuérdense, todo lo que es tardus significa que antes hay algo que no me hace llegar bien la sangre. Bueno, esto lo... Bueno, vamos a ver algunas imágenes. Acá encontramos que en una velocidad esperada para la carótida común, y dijimos que el PRF tiene que ser a la mitad de la velocidad esperada, tenemos aliasing. Tenemos una placa. ¿Qué tipo de placa te parece que es? Cálcica, superficie regular, estructura heterogénea, con cono de sombra. Si clasificaríamos en tipos, un tipo 4 podría ser. Y mira esto. Aliasing se disminuyó el volumen de muestra, velocidades que superan los 500 centímetros por segundo, los 5 metros, ¿sí? Diástole que superan los 250 centímetros por segundo, velocidad, ¿sí? Entonces acá tenemos una estenosis arriba de ¿cuánto? 70. De 70, por lo menos de 70. Y evidentemente, como decís vos, seguramente más de 70. Bien, acá tenemos lo mismo, vas a ver cómo aumentan. Acá tenemos lo mismo, aliasing. Lo bueno es que la carótida externa, primero que no es tan importante, a no ser que se preocupen por la salud de las patillas de los pacientes y cosas que van... No es tan importante la carótida externa, por suerte. Y no tenemos muchos ratios para carótida externa, sino más bien velocidades absolutas. No tenemos mucha información. Que acá tenemos, cuando hay una estenosis por Doppler mínima, es menos de 200 centímetros por segundo, o sea, una estenosis menos del 50%, una estenosis moderada del 50 al 70%, de 200 a 300, y una estenosis severa más de 300 centímetros por segundo. En la carótida externa nos damos más, le llevamos más a punto de lo que es las velocidades absolutas. Y acá ya con esta es la última diapositiva. Esto es una recomendación acerca de la precisión de la ecografía. Dada la variabilidad de la medición de las velocidades, no se puede aplicar en conjunto de parámetros Doppler. Es decir, no es una cosa lo que te va a servir. El índice de ratio el más fidedigno, pero te va a ayudar a veces. ¿Cuándo es la velocidad de la diástole? ¿Cuánta velocidad tiene? A ver, me pasó hace poquito que encontraba un ratio como de 5. Y la diástole la tenía de 70, 60. Como que no me cerraba. Una diástole tan baja para una velocidad tan alta y un ratio tan alto. Muy baja era era la carótida externa. Que estaba casi ahí. Entonces, por eso te ayuda a ver el tema del cuadrito ese de la diástole, el índice de ratio. Cada departamento de ecografía debe desarrollar sus propios parámetros para identificación de la estenosis de alto grado. ¿Sí? Estaría bueno que si trabaja en un mismo centro de diagnóstico, con sus compañeros, diga, bueno, ¿qué vamos a hacer? A los que vienen con placas que tienen velocidades no significativas, que tienen un ratio menor a 2, que tiene una diástole menor a 50, ¿qué le decimos? ¿A todos nos vamos a poner menor del 50% o vamos a ponerle a ojo 10, 20, 20, 30? ¿Cómo es tu ojo con respecto al mío? ¿Sí? Pero eso está bueno de que se pongan en conjunto con lo que trabajan para determinar una cuestión. Porque si no va a haber favoritismo y selección de uno con el otro. Cada departamento de ecografía debe confirmar precisión de su diagnóstico de estenosis carotidia correlacionados con los hallazgos quirúrgicos y otros métodos de imagen. Cuidados con los equipos en un mismo departamento. Estos dos puntos, ¿qué quiere decir? Cuando más aprendí a hacer Doppler carotidio fue cuando más me di cuenta cuán lejos estaba de la realidad cuando subí al quirófano. Y como no subía con todas las carótidas que operaba, cuando encontraba una estenosis, llamaba por teléfono, ¿le hicieron un angiorezo? ¿Lo operaron? ¿Y cómo lo viste? ¿Y cómo era? Ah, no era. Ajá. Entonces en mi cuadernito yo ponía, llamé, esta placa era de 50-70 y el final era de 80-90. Ya está, la próxima no me va a pasar de vuelta, o lo voy a correlacionar.
la humildad y el hambre de conocimiento, de inteligencia colectiva y la sabiduría en masa hace que podamos llegar más a la solución de un problema. El llamar por teléfono y el preguntar cómo te iba el angiorezo, qué es lo que dio, conversar con mi compañero del laboratorio de Doppler vascular, para no tener también controversias con el mismo compañero en el mismo lugar, o incluso con el mismo médico. ¿Qué pasa? Te va a pasar que viene un paciente y te pidió Doppler vaso del cuello. Vos viste una placa no significativa, le pusiste 30 a 40%, o pusiste 10-20%. No era significativa, está bien. El tipo vino a los 3 meses porque se le perdió el estudio. ¿Sí? El médico lo tiene anotado en el consultorio, pero a él se le perdió. Entonces lo quiere hacer de vuelta. Y vos dijiste, sí, no tiene nada. 40-50%. Dijiste 10-20, ahora está bien, sí, no es significativo. Pero no queda bien eso, y para vos mismo no queda bien. Entonces el paciente va, pero lo encontré. Doctor, que esto pasa muy seguido. Vine hace 3 meses y usted me dice que tenía 20-30. Y hoy después 40-50. ¿Y qué me vas a decir después? No vengo más. Eso es lo que te pasa, muy frecuente pasa eso. Entonces, ¿cómo matamos eso? Historia clínica, fichita. Todos los pacientes, nosotros llevamos ya el número en un centro solo, 155.430, ¿sí? Desde 2010. Y yo estoy en 2006 en el lugar. Y ahí puedo ver yo mismo, y ahí vas aprendiendo de tu ojo mismo. ¿Sí? Ya por suerte la fichita no es más, ahora hay programas. Si no pedir el estudio previo, pero el programa es importante y tener el seguimiento del paciente para incluso llegar mejor a los mismos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Hoy sí tenemos bastante para estudiar en casa, o sea, ahora sí ya arrancamos Doppler puro. Lo otro vamos a tener que estudiar porque hemodinamia no nos queda otra, porque ahora sí tenemos que acordar.